Ni Dios es bueno, ni la naturaleza es sabia. Lo único que le preocupa a Dios o la naturaleza, depende cómo lo queráis llamar, es que sigamos vivos. Que sigamos vivos para que experimente con nosotros. Que sigamos vivos para arrancarnos las alas y ver cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Esa es la verdad. Si queréis profundizar más en la cuestión, hay un libro de Arthur Schopenhauer, un filósofo, que se llama Voluntad y representación. Dice que la voluntad es una fuerza maligna la que nos ha creado y la que lleva nuestra vida hacia adelante, que nos amarga, nos hace sufrir, nos entristece, nos causa dolor y muchas penalidades. Es la voluntad y que nosotros estamos arrastrados por esa voluntad penando y sufriendo hasta que muramos. Esto lo dice Arthur Schopenhauer, que era de la burguesía, jamás trabajó, se dedicó toda su vida a leer y a crear filosofía y por lo tanto sabía de lo que hablaba. Porque claro, cuando una persona no tiene nada, no tiene comida, no tiene casa, pues lógicamente dice, bueno, pues hay esperanza. Algún día cuando tenga comida, cuando tenga casa, estaré bien. Pero Arthur Schopenhauer desde niño lo tuvo todo. Su padre era un empresario rico, su mujer una persona famosa que daba muchos bailes en su casa y por lo tanto Arthur Schopenhauer creció con lo mejor de la sociedad de su época. Pues a pesar de eso y de no haber trabajado nunca y de tener dinero de vivir de rentas y de hacer siempre lo que le da la gana, decía que este mundo es el peor posible y que hay una voluntad que nos creó que nos arrastra por el camino de la desgracia hasta que muramos. Arthur Schopenhauer tuvo bastantes críticos. Hegel le criticó bastante. También está Carlos Marx, pero incluso aquellos que tuvieron un acercamiento y que vieron algo positivo en él, como Nietzsche o Deleuze, incluso estos que estuvieron un primer acercamiento a él y valoración, al final acabaron detestándolo y modificaron la fuerza negativa que nos destruye día a día, le pusieron, en vez de voluntad destructiva, le llamaron voluntad de poder. O sea que la voluntad era algo que nosotros podíamos transformar y redirigir para nuestro beneficio. De ahí se saca Nietzsche la famosa frase esta del superhombre. El superhombre podía con la voluntad y podía dominar todas esas fuerzas oscuras para nuestro beneficio. Pero esto es mentira, porque tanto Hegel como Marx, como Nietzsche, como Deleuze acabaron mal. Deleuze también era optimista en el sentido de que aunque la vida sea negativa, podemos con nuestra fuerza transformarla, modificarla y crear algo bonito. Pues bien, Nietzsche, profundizando en su filosofía, se afanó tanto que se volvió loco. Y murió a temprana edad con muchos sufrimientos. Os podéis leer sus cartas. Su hermana recogió muchísimas cartas suyas y hay hasta 6 tomos de cartas suyas que podéis leer tranquilamente. Y se ve la angustia, la ansiedad, el estrés, la amargura de este personaje de Nietzsche. Y qué decir de Deleuze, el famoso filósofo francés, que acabó arrojándose por el balcón de su casa, se suicidó. Él decía que podemos con la voluntad y la voluntad pudo con él. Toda su vida sufriendo hasta que un día decide tirarse por el balcón. Es cierto que Schopenhauer tiene filósofos que se acercaron a él y valoraron sus escritos. Por ejemplo, Mainlander. Si ponéis este nombre en internet, ¿cómo suena? Mainlander. Pues os saldrá un filósofo que siguió la línea de Schopenhauer. Claro, siguiendo la línea de Schopenhauer, la conclusión es clara.
para librarnos de la fuerza de la voluntad, para librarnos de este Dios o naturaleza malignos, solamente hay un camino, el suicidio. Y él fue fiel a su obra. Él escribió varias obras justificando esto y al final, siendo muy joven, cogió y se suicidó, se ahorcó. O sea, una persona coherente. Pero claro, esto está mal visto y este filósofo apenas se conoce y está tapado. Porque a nuestra sociedad le interesa que sigamos vivos. Es decir, a Dios le interesa que sigamos vivos. A la naturaleza le interesa que sigamos vivos. Que se perpetúe la especie. ¿Pero para qué? Para experimentar con nosotros. Y a veces de una forma muy cruda. La realidad nos pegará, nos abofeteará, nos hará sufrir hasta el delirio. Y Dios o la naturaleza verá cómo reaccionamos ante todo eso. Pues bien, ¿tenemos esperanza? No lo sé. Lo que sí que sé es que el ser humano ha ido progresando. Porque pensad una cosa, el ser humano nació en cuevas o en la selva, tenía el pelo largo, dentro del pelo tenía parásitos como piojos, garrapatas, chinches, todo tipo de parásitos que agarrados a su pelo le chupaban la sangre y no le dejaban dormir. Vivía en sitios donde hacía mucho calor y se asaba, y luego cuando vino la era del hielo se helaban, se le entumecían los pies hasta que tenían que cortarle las extremidades. Estaban siempre amenazados por fieras que los devoraban y por todo tipo de enfermedades. Esto era el ser humano. Pero el ser humano ha conseguido crear casas, aire acondicionado y muchas comodidades. Y hoy en nuestras casas tenemos bastante confort. ¿Esto lo ha dado la naturaleza? ¿Lo ha dado Dios? No. Lo ha dado el ser humano. Entonces, en esta progresión, quizás haya algún tipo de esperanza para aquellos que con inteligencia intenten llevar una vida mejor. No lo sabemos. ¿De dónde provienen estos beneficios que el ser humano va creando para mejorar? No lo sabemos. Quizás junto con esa fuerza destructiva de Dios o de la naturaleza hay otra fuerza constructiva, unos diosecillos que nos ayudan. No lo sabemos. Pero lo que sí que tenemos cierto es que si no hacemos nada, es decir, si simplemente nos dejamos arrastrar por las pasiones de la fama, el poder, el amor, de intentar avanzar en ese sentido, seremos destruidos. Mirar a los famosos, a los poderosos, a los que se enamoran profundamente con pasión, acaban mal. Entonces no se trata de que nos dejemos arrastrar por las pasiones, sino de que cojamos y estructuremos una vida ordenada para disfrutar lo más posible. Yo creo que vale la pena intentarlo. Y quién sabe, si conseguimos llevar o por lo menos mejorar nosotros un poco en esta vida, quizás a lo mejor a nuestra muerte, como premio a nuestra mejora, quizás migremos a otro espacio y a otro lugar mucho mejor, donde no habite esa naturaleza o ese Dios que nos amarga la vida, que experimenta con nosotros haciéndonos sufrir para ver cómo reaccionamos. Quizás haya esperanza si mejoramos nuestra vida, el entorno y nuestras relaciones, si aprendemos a vivir con placer, con gozo, con bienestar y disfrutando de nuestra existencia, a pesar de ese dolor que nos provoca nuestro Creador, la naturaleza o Dios.